Bien, antes de comenzar nuestro curso sobre filosofía de la ciencia específicamente, vamos a empezar con algunos conceptos básicos sobre lógica, algunos elementos de lógica que nos van a ayudar a nosotros a entender algunos de los problemas que veamos en específico de la materia de filosofía de la ciencia para poder entender qué es lo que están diciendo o a qué se refieren en ese momento con algún problema lógico, ya que la lógica es muy importante en los inicios de la filosofía de la ciencia y todavía un poco en nuestra actualidad. Hasta donde sé, incluso hay algunos aspectos de lógica que les pueden servir para la materia de pensamiento y lenguaje, creo que se llama. Por lo tanto, pues podemos detenernos unas primeras semanas, unas 2 semanas en temas de lógica para que puedan entender lo que yo vaya diciendo más adelante. No es la intención de que ustedes se vuelvan especialistas en lógica, eso requeriría un curso mucho más largo, mucho más detallado, simplemente que ustedes puedan detectar ciertos conceptos clave que nos pueden ser útiles más adelante. Así que iré un poco rápido en algunas cuestiones requerirían muchísimo tiempo en aprenderlas y dominarlas del todo, pero únicamente me interesa la cuestión de identificación y de saber por qué estoy diciendo ciertas cosas, no que se hagan expertos en la realización de ejercicios, pero sí en el manejo de conceptos. Bien, pues tendríamos que preguntarnos qué es la lógica. La lógica no es una disciplina que estudie el pensamiento. El pensamiento lo podrán estudiar quizás ustedes, lo podrán estudiar las ciencias cognitivas, lo podrán estudiar las neurociencias, etcétera. El aprendizaje también, las ciencias cognitivas y la conducta, pues específicamente la psicología. No es la lógica la que se va a encargar de ese tipo de aprendizajes. ¿Qué es lo que estudia la lógica? Bueno, básicamente es una disciplina, una ciencia que es una ciencia, lo que decimos una ciencia formal, que se encarga de estudiar los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto y incorrecto. Es decir, es la que nos va a decir cuándo estamos razonando correctamente y cuándo estamos no razonando correctamente. Y esto pues va a ir con básicamente con la argumentación. En esos argumentos pues solemos dar conclusiones y algunos elementos que sostienen a la conclusión. Y en este sentido, la lógica se va a encargar de estudiar si esos elementos que sostienen a la conclusión lo están haciendo de manera adecuada o de manera correcta, si las premisas o elementos base que tengo realmente me llevan a sostener esa idea que yo tomo como conclusión. Básicamente, lo que tenemos, la lógica es la ciencia que se encarga de argumentar correctamente o de ver cuál es el proceso correcto de la argumentación. ¿Cuándo un argumento es correcto? Bueno, si tenemos el caso de que las premisas, es decir, los elementos que sostienen la conclusión, son verdaderas, la conclusión se sigue de ahí, es decir, hay un hilo conductor entre las premisas y la conclusión, y también la conclusión es verdadera. Si ese fuera el caso, por lo tanto, tenemos un argumento correcto. Premisas verdaderas, una conclusión verdadera que se sigue de las premisas. Podríamos especificar en algunos casos o especular en algunos casos que no sabemos si las premisas o la conclusión es verdadera, decir, bueno, en dado caso que fuese verdadera, puede seguirse este camino. Es algo que vamos a ver más adelante. Argumentar es una cualidad bastante natural, es una cuestión que hacemos casi todos los seres humanos o que hacemos todos los seres humanos alrededor de nuestra vida. De hecho, ustedes lo conocerán mejor en el desarrollo del niño, que una de las características o uno de los niveles más altos es precisamente cuando el niño tiene razonamiento lógico propio. De hecho, mucho de lo que veamos aquí será lo que Piaget está haciendo referencia, o creo es a lo que se hace referencia, con el razonamiento lógico de los niños. Creo que me quedé congelado. Okay.
después de que me quedé trabado en la cámara, bueno, volvemos. Bueno, es una cualidad, la argumentación, que nos permite mejorarla en la práctica. Es una cuestión innata, pero que podemos mejorar con el tiempo. Y bueno, es posible que aprendas a argumentar mejor si aprendes lógica a quien no estudia lógica. Es como eh, tú puedes correr bien de forma nata, pero si entrenas, si hay alguien que te enseña cómo correr mejor, pues posiblemente tengas mejores habilidades para correr. Ok, tengo otra vez. Ok, continuamos. Bien, el elemento central de la lógica, nuestra materia prima de trabajo, así como para ustedes puede ser las conductas o las creencias, para el físico pues podrían ser los átomos o las partículas, para los químicos los elementos, para el lógico el elemento central de análisis, el elemento principal se llama proposición. Son nuestra materia principal de razonamiento. ¿Qué es una proposición? Algo que afirma que algo es o que no es. Cualquier proposición puede ser afirmada o puede ser negada. Todas las proposiciones tienen la posibilidad de ser verdaderas o tienen la cualidad de ser falsa. Por ejemplo, aunque no sepamos si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo digo existe vida inteligente en otros planetas, es una proposición dado que puede ser verdadera o falsa. Nosotros no sabemos si es verdadera o falsa, pero tiene la cualidad de ser un hecho o de no serlo. Por lo tanto, hay proposiciones que no sabemos su cualidad de verdad o de falsedad, pero que de hecho son verdaderas o son falsas. Incluso, por ejemplo, si yo digo mañana va a llover, es una proposición verdadera o falsa, pero no lo sé hasta que mañana suceda. Son diferentes a las órdenes porque una orden no es verdadera o falsa. Una orden es acatada o no acatada. Por ejemplo, si yo digo siéntate y la persona se sienta, la acató, o no se sienta, no la acató, pero no es verdadera o falsa. También tenemos a las preguntas. Si yo les pregunto, ¿cómo estás? Pues no es una oración que se pueda tomar como verdadera o falsa. Simplemente se puede responder o no se puede responder. O a las exclamaciones. Cuando alguien dice, ay, estoy muy feliz, o me dolió mucho, o etcétera, no es una oración que pueda ser verdadera o falsa, porque en realidad está hablando de una cuestión emotiva de la persona. Por lo tanto, una proposición son enunciados que tienen la cualidad de ser verdaderos o de ser falsos. Las proposiciones y las oraciones no son los mismos. Por ejemplo, yo tengo dos oraciones distintas aquí. María ganó la elección y la elección fue ganada por María. Son oraciones distintas, están escritas de diferente manera, sin embargo, son la misma proposición porque tienen la misma cualidad de verdad. Si María ganó la elección, es verdadera, entonces la elección fue ganada por María, tiene que ser verdadera, porque significan lo mismo. Si la elección fue ganada por María, es falsa, por lo tanto, María ganó la elección, también debe ser falsa. Son dos oraciones distintas, pero la misma proposición. Están diciendo lo mismo. Entonces, una proposición es el término empleado para referirnos a aquello para lo que las oraciones declarativas, es decir, que afirman algo, se utilizan normalmente para aseverar. Entonces, era una proposición. Las oraciones, pues, son parte de una lengua. Las oraciones están escritas en un idioma o en un lenguaje, pero las proposiciones no están atadas a ninguna lengua. Si yo digo, it is raining, o está lloviendo, il pleut, es regné, aunque son oraciones de distintos lenguajes, significan lo mismo y por lo tanto tienen el mismo nivel de verdad, tienen el mismo valor de verdad. Si no está lloviendo, pues il pleut es falsa. Si está lloviendo, pues es verdadera. Lo mismo es regné.
Por lo tanto, son oraciones distintas en distintos lenguajes, pero son proposiciones iguales porque su valor de verdad es el mismo. A veces hay que tener en cuenta que la misma oración, es decir, una oración escrita de la misma manera, puede tener proposiciones distintas. Es decir, tener un significado diferente, aunque esté escrita de la misma manera. ¿Por qué? Porque el contexto puede hacer que varíe su valor de verdad porque no se está refiriendo a lo mismo. Por ejemplo, el estado más grande de Estados Unidos alguna vez fue una república independiente. Sí, cuando se refiere a Texas en algún momento de la historia de Estados Unidos, pues es verdadero, porque Texas fue un estado independiente y en algún momento fue el estado más grande de la Unión Americana, pero ahora el enunciado se refiere a Alaska, es falso, porque nunca fue una república independiente. Alaska siempre fue parte de otro país. Estas oraciones son iguales, significan lo mismo, pero sus proposiciones son diferentes porque el contexto es distinto. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, el profe es inteligente, si en el contexto de la oración se refieren a el profesor de filosofía de la ciencia, pues entonces es verdadero, pero si se refieren al profesor de pensamiento y lenguaje, por lo tanto, ahí será falso. Aunque sea la misma oración, la proposición es distinta. Hasta ahorita hemos trabajado con un elemento que se llama proposición simple, pero hay otras que se llaman proposiciones compuestas, es decir, proposiciones que dentro de sí tienen dos o más proposiciones que están ligadas de alguna manera u otra. Por ejemplo, cuando yo digo, los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo y Bremen, en realidad son dos proposiciones. Una proposición que dice, los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo, y otra que dice, los británicos se encontraban en las puertas de Bremen, pero con este elemento que llamamos conjunción, que está escrito por la letra I, se vuelve una sola proposición que llamamos proposición compuesta, ¿no? Es como cuando ustedes veían los elementos en química, que veían cuestiones que eran elementos y cuestiones que eran compuestos. Los elementos eran de un solo átomo y los compuestos eran de diferentes tipos de átomos. Por ahí va, más o menos. Vamos a ver más adelante que cuando la proposición es conjuntiva, es decir, cuando están pegados por una I, ambas oraciones o ambas proposiciones deben ser verdaderas para que la proposición compuesta sea verdadera. Es decir, la oración o la proposición, los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo y Bremen, supone que los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo es verdadera, y los británicos se encontraban en las puertas de Bremen también debe ser verdadera. Hay otras proposiciones que no aseveran la verdad de todos sus componentes, sino cuando menos alguno de ellos. Por ejemplo, cuando dicen los tribunales de distritos son útiles o no son útiles. Las dos no pueden ser verdaderas. De hecho, esta es una cuestión de tautología. Más adelante veremos que es una tautología. A estas le llamamos proposiciones disyuntivas o alternativas. Esto nos indica que al menos una de esas dos proposiciones tiene que ser verdadera para que la disyunción o la proposición compuesta sea verdadera. O dicho de otra forma, para que la proposición sea falsa, ambos elementos tienen que ser falsos. Por ejemplo, si yo digo, hoy es martes o está lloviendo, con que esté lloviendo es verdadera. Con que sea martes es verdadera. Si las dos, si hoy es martes y también es verdad, y también está lloviendo, también es verdadero.
La única manera en la que esa oración o esa proposición es falsa es que hoy no sea martes y hoy no esté lloviendo. Algunas proposiciones no son afirmaciones, sino que más bien son hipotéticas o condicionales. Nos hablan en qué pasaría si sucede algo, o nos dan una relación causa y efecto. Por ejemplo, si Dios no existe, sería necesario inventarlo. El enunciado hipotético o condicional está en la fórmula sí, por una parte, una proposición que marca la parte del sí, y por otra parte, una proposición que marca la parte del entonces. Y este enunciado puede ser verdadero cuando ambos componentes son verdaderos, cuando ambos son falsos o cuando el primero es falso. Más adelante veremos cómo se distribuyen esos valores de verdad. Creo que la cámara a veces va un poco lenta. Y bien, el elemento principal de la lógica, o a lo que queremos llegar en la lógica, es a los argumentos que están construidos con base a proposiciones. ¿Sí? Las proposiciones son como los ladrillos de la argumentación. Cuando afirmamos o llegamos a una proposición basándonos en otras proposiciones, decimos que hemos hecho una inferencia. Yo tengo un conjunto de proposiciones y gracias a ellas pude lograr conseguir una nueva proposición. A esa nueva proposición le llamo conclusión y al proceso que seguí le voy a llamar inferencia. La inferencia, pues, es este proceso en el cual ligo mis proposiciones antiguas con mi proposición nueva obtenida. Algunas inferencias están justificadas, tienen una buena base, son buenas inferencias, y otras no. Unas son correctas y otras son incorrectas. Más adelante vamos a ver cómo saber que una proposición es correcta o es incorrecta. Pero básicamente consiste en analizar si de esas premisas se sigue la conclusión de una manera necesaria. A este conjunto de proposiciones base, que llamamos premisa, y de proposición resultante, que llamamos conclusión, junto con una inferencia, le vamos a llamar un argumento. Y el objeto de estudio de la lógica son los argumentos. Las proposiciones son nuestro elemento base, pero a lo que queremos llegar es el análisis de los argumentos. Bien. Bueno, entonces tenemos que un argumento es un grupo de proposiciones del cual se dice que una de ellas se sigue de las otras, es decir, hay una inferencia considerada como base o fundamento para la verdad este. Por lo tanto, pues un argumento no solamente es estar aglomerando proposiciones sin hilo conductor, sino que entre ellas debe de haber un sentido que las esté ligando, que deben de estar relacionadas, porque muchas veces pues yo puedo empezar a decir muchísimas proposiciones, muchas proposiciones, sin que estén conectadas entre sí, a pesar de que sean verdaderas. No puedo decir, hoy es lunes, hoy es agosto, hoy está lloviendo, hoy seguimos en cuarentena, hoy estamos en el 2020, todas esas son proposiciones y posiblemente son verdaderas, pero el problema es que no están, como les diré, no están llegando hacia ningún lado. Son proposiciones sueltas que no tienen ninguna conexión que nos lleven a un nuevo conocimiento. Por lo tanto, no son un argumento. Por lo tanto, pues lo que debemos de tener es que la argumentación debe haber en ellas una estructura que en el conjunto de proposiciones nos capture o nos dé alguna inferencia, es decir, que nos lleve de que tenga ligadas a las diferentes proposiciones. Y bien, la estructura de un argumento pues consta de dos partes principales, que es la premisa y la conclusión.
¿Qué es una conclusión? Bueno, es la proposición que se afirma con base a otras proposiciones del argumento. Es como podríamos decir el resultado de esas proposiciones. Las otras proposiciones, es decir, las que nos ayudan a llegar a la conclusión, van a llevar el nombre de premisa. Los argumentos más simples pues constan de una premisa y una conclusión. Pero por lo general hay argumentos pues muchísimo más amplios, ¿no? Y lo que diremos es que de esa premisa pues se siguió esa conclusión. Un argumento que puede decir de una sola premisa, por ejemplo, sería hoy es lunes, por lo tanto es falso que hoy no sea lunes. Es sencillo, ¿no? A veces los argumentos y las premisas pueden tener oraciones separadas de la conclusión. Por ejemplo, nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra, como premisa. Por lo tanto, cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado una teoría, no un hecho. Pueden ver que este punto separa en diferentes enunciados las proposiciones del argumento para darnos caso cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. Pero a veces no sucede así. A veces en la misma parte, en la misma parte de antes de ir a un punto, está la conclusión. Por ejemplo, en este ejemplo, puesto que se sabe que los seres humanos descienden de un pequeño número de ancestros africanos de nuestro pasado evolutivo reciente, creer en profundas diferencias raciales es tan ridículo como creer que la Tierra es plana. Podemos ver que el puesto que nos indica que hay una premisa y luego la coma y todo lo que viene después de la coma es la conclusión, sin necesidad de poner un punto que separe las conclusiones, la conclusión de las premisas. Incluso las conclusiones pueden ir al inicio, en medio o al final del argumento. No necesariamente tienen que venir las premisas primero y luego la conclusión. No, a veces la conclusión puede estar primero y al final las premisas o premisas y luego la conclusión y premisas después. Puede suceder, depende del estilo de la persona que esté argumentando y que esté construyendo la argumentación. Toda ley es un mal, esa es la conclusión, pues todas las leyes son un atentado contra la libertad. Podría haberse reescrito de otra forma, ¿no? Todas las leyes son un atentado contra la libertad, por lo tanto, toda ley es un mal. Pero aquí la persona inició con la conclusión. La Administración de Alimentos y Medicamentos debería suspender toda la venta de cigarros inmediatamente. Después de todo, el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible, ¿no? De nuevo, podríamos haber empezado con el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible como premisa y llegar a la conclusión de la Administración de Alimentos y Medicamentos debería suspender de toda venta de cigarros inmediatamente. Pero la persona decide poner primero la conclusión que las premisas. Es cuestión de un estilo o de lo que se quiera lograr comunicar. Por lo tanto, si hemos llegado hasta aquí, ¿qué es un argumento? Bueno, es un conjunto de proposiciones ligado por una inferencia. Unas de ellas se llaman premisas, otras se llama conclusión, y a lo que nos ayuda a ligar la premisa con la conclusión le vamos a llamar inferencia. A todo este cuerpo de elementos le estamos llamando argumento. Hay dos tipos de argumentos, o hay varios tipos, más adelante vamos a ver un tema más específico para tipos de razonamiento, pero vamos a centrarnos en dos principales, que son los argumentos deductivos e inductivos, y ya después iremos haciendo aclaraciones sobre ellos. Un argumento deductivo, bueno, como ya se los manejaba yo en epistemología, afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de manera concluyente. En el inductivo no se da de esa forma. Es decir, en el deductivo necesariamente la conclusión tendría que ser esa. En el inductivo no hay esa noción de necesidad.
Cuando la inferencia se llevó de manera correcta en un argumento deductivo, decimos que es válido. Si no, será inválido. La deducción, un argumento deductivo, si es un buen argumento, si se llegó a la conclusión de manera necesaria, es un argumento válido. Si no fue así, es inválido. En este caso, podríamos poner otra forma de un argumento deductivo es válido si sus premisas fueran verdaderas, entonces su conclusión tendría que ser necesariamente verdadera. Si nos imaginamos que una premisa es verdadera, o que todas las premisas son verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera por el camino que se llevó. Por ejemplo, nosotros no sabemos, pero diremos, si existe vida extraterrestre inteligente en Marte, entonces se podrían comunicar con nosotros. Existe vida extraterrestre en Marte, por lo tanto, se podrían comunicar con nosotros. Es un argumento válido, porque si suponemos que son verdaderas las premisas y la conclusión, se sigue una de otras. No sabemos si esto sea así, parece ser que no hubo vida extraterrestre en Marte, pero sí, en caso de que fueran verdaderas, tendríamos que aceptar la conclusión. Se tendría que seguir de ahí. Y bueno, la validez de un argumento deductivo no va a cambiar por la cantidad de premisas que tengamos, ¿no? Si yo tengo esto de si existe vida extraterrestre en Marte, entonces se comunicarían con nosotros. Existe vida extraterrestre en Marte. Hoy es lunes, está lloviendo, estamos en el 2020, existen los perros. Lo que ustedes quieran le pueden ir añadiendo ese argumento y de todos modos la conclusión válida de entonces podrían comunicarse con nosotros sigue manteniéndose en el método de deducción. Por otro lado, un argumento inductivo no es concluyente. ¿Por qué? Porque a pesar de que las premisas pueden ser todas verdaderas en el argumento inductivo, estas no las van a soportar con una certeza del 100%. Aquí no hablamos de validez o de invalidez, sino que estamos hablando de probabilidad. Un argumento inductivo es más o menos probable. Otra vez me quedé congelado. Bien. Entonces, bueno, estábamos hablando de que las premisas son probables. Los argumentos inductivos, perdón, son probables, no son concluyentes, porque no hay un método de inducción que nos asegure llegar perfectamente de las premisas a la conclusión. Y podemos evaluar los argumentos inductivos entre fuertes, débiles, probables, menos probables, poco probables, y estos sí pueden variar por la cantidad de información de premisas que tengamos. Más adelante, cuando veamos la inducción más a fondo, podrán saber por qué estoy diciendo esto. Bien, aquí dos términos que hay que manejar con mucho cuidado, que son el de validez y el de verdad. Un argumento deductivo es válido cuando es exitoso o cuando es correcto, es decir, cuando une de manera correcta a las premisas con la conclusión. Otra manera de decirlo es cuando si las premisas fueran verdaderas, esa verdad viajaría directamente a la conclusión. Están bien correlacionadas. Si la conclusión se sigue de las premisas con necesidad lógica, decimos que el argumento es válido. Esto lo estoy reafirmando porque la validez es una cualidad de los argumentos, no una cualidad de las proposiciones. Una proposición por sí sola no es válida o inválida. Lo que es válido o inválido es una conclusión, es una inferencia, es un argumento completo, no una sola de las partes. La verdad y la falsedad son un atributo de las proposiciones individuales o complejas.
o compuestas, perdón. Esto para que uno puede decir que una premisa u otra premisa es falsa o verdadera, o que la conclusión es falsa o verdadera, pero las conclusiones o las premisas no son válidas o inválidas. La conclusión o la premisa puede ser falsa o verdadera. El argumento es el que puede ser válido o inválido. ¿Qué es la verdad? En este caso, lo que realmente sea el caso. Esto ya hemos tenido problemas con las teorías de la verdad, eso ya ahorita no lo vamos a ver, pero esto en esta situación lo que quiero es que nadie me vaya a decir es que ese argumento es falso. No, los argumentos nunca son falsos. ¿Ok? Reitero, la verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones y los enunciados. La validez e invalidez son atributos de los argumentos, es decir, del conjunto de proposiciones que unas son premisas y otras son conclusión y que están ligados por una inferencia. No hay argumentos falsos o verdaderos, no hay proposiciones válidas o inválidas. Hay argumentos con conclusiones falsas que son válidos. Incluso hay argumentos con premisas falsas y conclusión válidos y conclusión falsa que son perfectamente válidos. Incluso puede haber argumentos con premisas verdaderas y conclusión verdadera que no son para nada válidos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, un argumento válido que únicamente contiene proposiciones verdaderas, como es decir, proposiciones verdaderas como premisas verdaderas y conclusiones verdaderas. Todos los mamíferos tienen pulmones, es verdadero. Todas las ballenas son mamíferos, es verdadero. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Es un buen argumento, es un argumento sólido, porque sus premisas son verdaderas y su conclusión es falsa, y además es válido. Tenemos argumentos válidos que contienen únicamente proposiciones falsas, es decir, premisas falsas y conclusión falsa. Todas las criaturas de 4 patas tienen alas, sabemos que es falso. Todas las arañas tienen 4 patas, sabemos que es falso. Por lo tanto, todas las arañas tienen alas, también sabemos que es falso, ¿no? Sin embargo, es una manera válida de argumentar. ¿Por qué? Porque de las conclusiones se puede inferir la conclusión. De hecho, tiene la misma forma que el argumento de arriba. Lo veremos más adelante. La clave de la argumentación válida tiene que ver con la forma del argumento. Algunos argumentos inválidos contienen únicamente proposiciones verdaderas, es decir, sus premisas son verdaderas, al igual que la conclusión. Aquí pueden darse cuenta que verdad y validez no siempre van de la mano. Si fuera dueño de todo el oro de Fort Knox, entonces sería rico. Sí, si fuéramos dueños de todo el oro de esta ciudad que se llama Fort Knox, seríamos ricos. No soy dueño de todo el oro que hay en Fort Knox. También eso es real, eso es completamente verdadero. Por lo tanto, no soy rico también. Eso es completamente verdadero. Pero la manera de concluir no es válido porque yo podría ser rico por otras razones y no necesariamente por no tener todo el oro de Fort Knox. Entonces, es una manera de llegar a una conclusión verdadera. Sin embargo, no es un argumento válido. Argumento tipo número 4. Algunos argumentos inválidos contienen solo premisas verdaderas y su conclusión es falsa. Esto se ilustra con argumento exactamente igual al anterior, con los cambios suficientes para tener una conclusión falsa. Si Bill Gates fuera el dueño de todo el oro que hay en Fort Knox, entonces Bill Gates sería rico. ¿Sí? Si fuera Bill Gates dueño de todo el oro de toda esa zona, sería rico. Eso es verdadero. Bill Gates no es dueño de todo el oro que hay en Fort Knox. Eso es verdadero. Y como conclusión, Bill Gates no es rico. Sabemos todos que la conclusión es falsa, Bill Gates es rico, pero lo es por otros motivos, por lo tanto nos damos cuenta que el tipo de argumentación es falso. Es inválido, perdón. Tipo 5, algunos argumentos válidos
tienen premisas falsas y una conclusión verdadera. Todos los peces son mamíferos, es falso. Todas las ballenas son peces, es falso. Por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos, es verdadero. Es una manera de argumentar válida porque su forma, su estructura es correcta, su conclusión es verdadera, pero sus premisas son falsas. Así pasa. Es una manera de razonar correcta. 6. Algunos argumentos inválidos también tienen premisas falsas y conclusión verdadera. Todos los mamíferos tienen alas, es falsa. Todas las ballenas tienen alas, es falsa. Por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos. Es verdadero, pero la estructura no es igual a esta anterior como para decir que es una estructura de argumento válido y que por lo tanto es un argumento válido. No, es una estructura de argumento inválida. Ok, y por último, el caso 7, algunos argumentos inválidos, por supuesto, contienen solo proposiciones falsas, es decir, premisas falsas y conclusión falsa. Todos los mamíferos tienen alas, falso. Todas las ballenas tienen alas, falso. Por lo tanto, todos los mamíferos son ballenas. ¿No? Hay mamíferos que no son ballenas. Las ballenas son mamíferos, pero no todos los mamíferos son ballenas. ¿No? Y es una argumentación inválida. Entonces, dado estos casos, podemos darnos cuenta que la falsedad o verdad de la conclusión de un argumento no determina la validez o invalidez de un argumento. Sabemos que hay argumentos con conclusión falsa que son válidos o argumentos con conclusión verdadera que son inválidos. Por lo tanto, el hecho de que un argumento sea válido no garantiza la verdad de su conclusión. No están necesariamente ligados uno con otro. Vimos entonces que hay argumentos inválidos con premisas verdaderas y conclusión verdadera, argumentos inválidos con premisas verdaderas y conclusión falsa, argumentos inválidos con premisa falsa y conclusión verdadera, argumentos inválidos con premisa falsa y conclusión falsa. Vimos también argumentos válidos con conclusión verdadera y premisas verdaderas, argumentos válidos con premisas falsas y conclusión verdadera, argumentos válidos con premisas falsas y conclusión falsa, pero no tenemos, y pueden darse cuenta que no existe el caso 8, donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Eso guárdenlo muy bien en su mente, porque es un caso bastante interesante para la noción de validez, donde la conclusión tiene que ser, donde si un argumento es válido y sus premisas son verdaderas, su conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Bueno, la otra cámara quedó un poco bloqueada, entonces ahorita seguiré con esta. Bien. Entonces, lo que tenemos que concluir hasta el momento es que cuando un argumento es válido y todas sus premisas son verdaderas, decimos que es contundente. ¿Por qué? Porque es muy difícil de responder. La conclusión de un argumento contundente, pues debe ser verdadera. ¿Sí? Cuando un argumento es válido y sus premisas son verdaderas, la conclusión a fuerza tiene que ser verdadera. Probar la verdad o falsedad de las premisas es tarea de la ciencia, ¿no? Si hoy está lloviendo, pues no es tarea de la lógica probar si está lloviendo o no. Eso es tarea de que nosotros vayamos a ver si está lloviendo. Si existe vida extraterrestre en Marte, es tarea de la ciencia y no tarea de la lógica. Nosotros no estamos interesados en la verdad o falsedad de las proposiciones, únicamente en la validez de sus argumentos e inferencias. ¿Por qué, por ejemplo, no nos centramos en una lógica o en los argumentos únicamente que sean verdaderos? Alguien dirá, pues ¿para qué estar viendo argumentos que no sabemos si son verdaderos o falsos o con argumentos que son falsos? Bueno, porque realmente hay muchos casos interesantes, muchas situaciones interesantes donde no sabíamos o no sabemos si son argumentos, si son verdaderos o falsos las premisas o las conclusiones. Entonces, terminamos después aprendiendo cosas muy interesantes.
con las conclusiones que se obtuvieron. Por eso son muy importantes de trabajar. Y bueno, hasta aquí de primer tema. Nos vemos en el siguiente video.